porque literalmente no existe nada, pero absolutamente nada nuevo bajo el sol. Las cosas no han cambiado. Los ciclos vuelven una y otra vez. Las épocas se repiten, incluso las modas se repiten. Como decimos muchas veces, termina siendo el mismo perro con diferente collar. Hola, saluditos a todos, bienvenidos a Oigo Mamá. Para aquellos que no me conocen todavía, mi nombre es Yare, soy simple y llanamente una cubana en Texas. Y hablando un poco de oficios, y bueno, ustedes seguramente ya vieron el título de este video. Pero hablando de oficios, saben, cuando yo era niña, yo escuchaba decir en Cuba que el oficio más antiguo era el de... A ver si alguien se lo sabe. La prostitución. Decían que la prostitución era el oficio más antiguo. O sea, lo que estaban queriendo decir es que siempre ha existido, desgraciadamente, la prostitución. Pero ¿saben qué? Yo creo que este oficio del cual yo voy a hablar un poquito en el tema de hoy es más viejo que la prostitución, porque probablemente sin este oficio no existiera este otro tan degradado. Y me refiero a las parteras. Miren, hoy en día, para dar a luz, tenemos lugares muy sofisticados. Tenemos hospitales con la última tecnología. Hay clínicas, sobre todo, por ejemplo, sabemos que en la mayoría de los países hay diferencia entre una clínica privada y un hospital estatal o del gobierno, ¿verdad? Es tanto el adelanto y la ciencia del día de hoy que te quedas abismado de ver tanta tecnología, tanta comodidad en un hospital, en una clínica, incluso aquellas mujeres que deciden tener su parto en casa. Muchas ponen una piscina inflable llena de agua y tienen su parto en el agua. Es que es increíble. Pero a veces yo pienso, trato de remontarme a los inicios, al comienzo del mundo. Pienso incluso en Eva. Y digo, ¿cómo dio a luz Eva? ¿Quién la asistió? ¿Quién fue su partera? Probablemente Adán mismo la ayudó, no lo sé. El caso es que el oficio de una partera data de siempre. Toda la vida han existido las parteras. Pero bueno, sin más rodeos, vamos a entrar en las parteras valientes. Para mí, parteras heroínas, de las cuales quiero compartirles el día de hoy. Me gustan mucho las parteras. El oficio de una mujer partera, generalmente son mujeres, ¿no? El oficio de las parteras es honorable porque contribuyen con la vida. Es un oficio de vida. Yo lo llamaría un oficio de vida, el oficio de una partera. Trae al mundo ayuda a venir a este mundo, a recibir en este mundo una nueva vida. ¿Quieren ver algo más maravilloso que eso? Creo que no existe algo tan maravilloso como el oficio de una partera. Pero estas parteras que nos encontramos, las parteras hebreas de las cuales yo quiero hablar el día de hoy, específicamente dos mujeres hebreas parteras que son mencionadas en la Biblia por nombre. Y esto es algo muy relevante y les voy a explicar. Miren, hay que recordar que el mundo en el que se desenvuelve la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento en parte también, ¿no? Es un mundo donde predomina la figura del hombre. Es un mundo donde las mujeres prácticamente son parte de una comedia silente. La mujer, el papel de la mujer, digámoslo así, es todo el tiempo tras bambalinas, sin tener que obviar el hecho de que la mujer era prácticamente un objeto. La mujer sufría de abuso, la mujer padecía un montón de desigualdades. Entonces, el hecho de que en la Biblia aparezcan ciertas mujeres mencionadas por nombre es de recalcar, es de tener en cuenta.
Entonces estas dos mujeres son dos mujeres parteras muy importantes, dos heroínas que hicieron la diferencia. Y les voy a contar por qué. Mira, me voy a ir al pasaje. Esta escritura se encuentra en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, apenas en el capítulo 1. Miren, déjenme rapidito darles un breve contexto de lo que sucede. Ya la situación de los hebreos venía empeorando, pero el éxtasis, vaya, la gota que derramó la copa es cuando los reinos del norte de Egipto, llamados nomos, como los gnomos, vaya, del norte de Egipto, se unieron en contra de los Hicsos, que eran los faraones que estaban al poder en Egipto y que eran amigos de José. Los derrotan y entonces ellos toman el poder, toman el control de Egipto. Y eso fue una movida que cambió por completo el juego, porque estos nuevos faraones de estos reinos gnomos de la parte norte de Egipto se convirtieron o eran prácticamente enemigos de los hebreos. Y ahí es cuando las cosas se ponen bien difíciles. ¿Qué sucede? Quizás en una ocasión vamos a tocar un poquito la historia de José para aquellos que no la conocen, pero miren, los judíos llegan a Egipto, había una hambruna tremenda en la tierra y José, uno de los hijos de Jacob, había sido puesto por Dios en Egipto y había sido elevado al segundo al mando en todo el imperio egipcio. Y él fue quien preservó la economía de Egipto. Y cuando llegó la hambruna, solo en Egipto se podía encontrar comida gracias al trabajo que hizo José. Entonces él manda a que sus hermanos y su papá les pide que vengan, y el faraón en aquel entonces le dice: tu familia es más que bienvenida. Y entonces Jacob, ya de anciana edad, llega a Egipto junto con todos sus hijos, las mujeres de sus hijos, los hijos de sus hijos, y dice la escritura que en total eran unos 70. ¿Qué sucede? Pasa el tiempo, pasan los años y toda esa generación muere, incluyendo a José. Los nuevos reyes y además los egipcios como tal ya no comienzan a sentir la misma fraternidad, la misma cercanía hacia los hebreos, que son los descendientes y familiares y descendientes de los hermanos de José, y aquel José que había preservado la nación egipcia. Entonces dice ya la Biblia que muere José, mueren todos sus hermanos y muere toda aquella generación. Pero los hijos de Israel, o sea de Jacob, se fructificaron tanto y crecieron en número, que estos nuevos faraones dijeron: podemos estar teniendo un problema aquí. Porque si esta gente sigue creciendo y deciden aliarse con nuestros enemigos para ir en contra nuestro, definitivamente nos van a derrotar. Así que creo que mejor tomamos control, vamos a apretarles la rueda, apretarle la rienda, que no tengan mucho ni para respirar. ¿Y qué hacen? Dice que el faraón dijo: vamos a ser sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, ellos entonces se unan a nuestros enemigos. Y pusieron sobre los hebreos, no sobre los egipcios. Estamos hablando de toda una multitud prácticamente de una etnia distinta a los egipcios, que por mucho tiempo habían vivido en paz como parte de los egipcios, aunque no eran egipcios, que seguramente hasta ese momento no habían sido ningún tipo de amenaza en contra del reino, pero este nuevo mandato lo ve como una amenaza. Y entonces les ponen comisarios de tributos para que los molestaran con sus cargas. ¿Se les parece un poquito a la realidad? Comisarios de tributos, agencias gubernamentales de impuestos,
Donde quiera que tú te miras vas a ver impuestos. Ya no respiras, ya los impuestos nos ahogan. Además de eso, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Eran ciudades súper importantes en Egipto, súper importantes. ¿Y quiénes las edificaron? Los hebreos. Dice que cuanto más eran oprimidos, aquí está lo gracioso, para decirlo de una manera irónica de esta historia, cuanto más eran oprimidos para que no crecieran, para que fueran debilitados, dice la Biblia, cuanto más ellos crecían en número. Y aquí es donde entra la dinámica de Dios, aquí es donde vemos en todo el pasaje el juego, yo diría, mira, yo lo veo desde mi propia óptica, el juego de los líderes egipcios y Dios, a ver quién gana, a ver quién vence. Es como yo lo percibo. Porque dice que cuanto más los reprimían, cuanto más los machucaban, trataban de aplastar, con tributos, o sea, con impuestos, haciendo las construcciones en Egipto, dice que más crecían. Y entonces, cuanto más crecían, los hijos de Israel, dice aquí, los egipcios más temían. Más miedo sentían los egipcios. Pero qué miedo tan loco el de esta gente. Un pueblo que por años, todas esas generaciones estuvieron viviendo en paz, tranquilos, disfrutando de el imperio egipcio, disfrutando de tranquilidad, de prosperidad seguramente, que no tenían siendo nómadas. Qué locura, ¿verdad? Y dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Les amargaron la vida con dura servidumbre. Los pusieron a hacer el barro y ladrillo. Miren, yo vengo de Cuba, ya ustedes lo saben que soy cubana. Y en Cuba, por ejemplo, uno de mis primos, ojalá mi primo viera un poquito de lo que estoy hablando, ¿no? Pero uno de mis primos, no sé si ahora mismo, quizás oye un poquito de ruido ahí atrás, mis niñas, recuerden, son 4. Uno de mis primos hace bloques de cemento, de concreto, que en Cuba se usan mucho para construir las casas. El ladrillo es mucho más costoso, el bloque de cemento es más sencillo, el concreto, aunque todo en Cuba está escarecido y todo en Cuba es súper caro, pues siempre ha sido más asequible bloques de concreto. ¿Y por qué se fabrica así en Cuba? Bueno, recuerden que es una isla que está en el Caribe y que todos los años es duramente azotada por ciclones y huracanes y tormentas. Entonces, cuanto más consistente sea tu casa, más probabilidades de que no sufra daños. Y yo sé cómo se hacen los bloques. Yo lo he visto, aunque no lo he hecho yo misma, y nuestra casa por décadas estuvo en construcción y nos tocó hacer de todo. Entonces yo sí tengo idea del trabajo duro, trabajo pesado, bajo el sol, cargando los materiales, haciendo las mezclas, poniéndole en molde. Y si además de esto tenían una norma que cumplir, y si además de esto los azotaban, los empujaban, los golpeaban, los maltrataban, tiene que haber sido una circunstancia muy, muy difícil. Dice que trabajaron también en toda labor del campo y en todo su servicio. O sea, la construcción del país, la labor agrícola del país. Vamos a remontarnos a aquella época. Y además todo lo que tuviera que ver con servidumbre. Y probablemente no tenían un salario, eran esclavos prácticamente. Este pueblo, este grupo de gente, esta etnia de los hebreos pasa prácticamente de una condición tan privilegiada a ser literalmente esclavos. Dice que el rey de Egipto, ya eso no era suficiente. No era suficiente. El rey de Egipto va un poco más allá. Y yo me imagino reuniendo a las parteras hebreas. Dice que llama a las parteras hebreas, ¿verdad? Una de las cuales se llamaba Cifra, la otra se llamaba Fua. Estos dos nombres son muy claves. Cifra
y Fúa, un nombre un poquito raro. Y que les dijo, cuando ustedes vayan a asistir a las mujeres hebreas a la hora de dar a luz, ¿verdad? Fíjense rapidito si es niño o niña. Si es un niño varón, la orden aquí está dada, tienen que matarlo. Si es hembra, puede vivir. Permítanme un momentico aclarar algo. El pasaje bíblico dice que el rey de Egipto llama a las parteras de las mujeres hebreas. Generalmente se asume en los círculos cristianos que estas parteras eran parte del mismo pueblo hebreo. ¿Y por qué se asume y se les relaciona como tal? Porque el motor que lleva a que estas mujeres hagan lo contrario a la orden del faraón o del rey de Egipto fue su temor a Dios, a Jehová, a Hashem, al Dios de los hebreos. No obstante, el término parteras de las mujeres hebreas o de las hebreas no necesariamente significa que hayan sido hebreas. Entonces, muchas veces en los círculos académicos crea la confusión de si estas parteras eran egipcias que asistían a las mujeres hebreas cuando iban a dar a luz. Y que igual eran mujeres que tenían temor de Dios, del Dios único, del Dios verdadero, conocido en hebreo con el término Hashem. No quiero meterme mucho en tantos términos profundos y bíblicos, lógicos y del idioma, pero rapidito para aquellos que no conocen, miren, hay un término hebreo que se llama Elohim, muchos cristianos lo conocen. El término Elohim significa Dios, Elohim es plural, significa dioses. Muchas veces a Dios se le llama así, el Elohim. No obstante, Hashem es el término hebreo. Yo no sé si llamarlo por preferencia, pero el término Hashem significa el nombre. Porque cuando Dios se le aparece a Abraham, no tenía un nombre como tal, yo soy el que soy. Cuando se le aparece luego a Moisés, sucede igual, ¿no? Y entonces por eso se le llamaba de esta manera. El caso es que es una pequeña curiosidad, no se sabe con certeza si estas parteras eran hebreas o eran parteras egipcias que asistían a las mujeres hebreas. No obstante, su temor a Hashem, al Dios verdadero, al Dios de los hebreos, es lo que hace que ellas desobedezcan por completo la orden del rey de Egipto, del hombre más poderoso en la tierra en ese momento, y le salven la vida a los niños hebreos que nacieron. Como les decía al principio, no existe nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo. El asesinato de niños no es de la época moderna. Nos asusta la manera tan horrenda en que tantas féminas dicen que es su derecho asesinar a su propio hijo. Pero no es nada nuevo, desgraciadamente. Pero dice que las parteras, oigan bien, temieron. Adivinen a quién temieron las parteras. Tuvieron miedo del faraón. Temblaban ante la orden del faraón. Las parteras temieron a Dios. Las parteras, es interesante cómo este pueblo, ya de varias generaciones viviendo en un reino que no era el suyo, en un país que no era el suyo, una cultura que no era la suya. Sabemos todos que la cultura egipcia tenía sus creencias, sus propios dioses, pero dicen que estas mujeres parteras no dice que temían a los dioses egipcios, ni siquiera el faraón era considerado un dios. Ellas temieron del Dios que había llamado a su propio pueblo. Estas mujeres tenían que saber, como el resto de los hebreos, de las promesas y el llamado de Dios a Abraham, y luego a Isaac, luego
a Jacob y a toda la descendencia. Estas mujeres tenían que haber tenido bien claro las palabras que Dios le dio a sus antepasados. Y dice que temieron a Dios. No temieron al faraón. Hoy en día podemos, como hijos de Dios, encontrarnos en las situaciones más difíciles ante gobiernos tiránicos, gobiernos asesinos, gobiernos pro aborto, gobiernos pro todo lo inmoral e incluso amoral. Pero el Hijo de Dios, la Iglesia de Cristo, tiene que saber a quién teme y a quién sigue por tanto y demás. Vengan las consecuencias que vengan. Dice que estas mujeres tuvieron miedo de Dios, de lo que podía pasarles por hacer esto. O sea, ellas sabían que terminar con la vida de niños recién nacidos, sobre todo de su propio pueblo, no estaba bien. Y no hicieron lo que el faraón o rey de Egipto les mandó, sino que ellas les preservaron la vida a los niños. Y ahí me imagino yo el faraón todo petulante, seguro que dijo, ya yo di la orden dada, orden cumplida, a la orden del día. Pero, se empezó a dar cuenta el faraón, como era lógico, de que su orden no estaba siendo cumplida, no estaba sucediendo nada. Y entonces manda a llamar de nuevo a las parteras y les dice, ¿por qué hicieron esto? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué permiso ustedes han hecho esto? Denme cuentas ahora mismo, ríndame cuentas. ¿Por qué le preservaron la vida a los niños varones? Tiene que haber sido duro ese encontronazo. Para aquellos que alguna vez han ido en contra de la corriente y les ha tocado enfrentarse a autoridades duras, aquellos que han sido, por ejemplo, opositores políticos, incluso aquellos que por defender su verdad y su fe, digámoslo así, han tenido que enfrentar situaciones de este tipo. Es difícil. Yo tuve mis encontronazos en Cuba con autoridades en el preuniversitario y luego en la universidad. Y es difícil. Lleva coraje plantarte por lo que tú crees y tú defiendes. Y las parteras respondieron sabiamente a Faraón. Y les dijeron, lo que pasa, señor rey, es que las mujeres hebreas, oigan estas palabras de las parteras, las mujeres hebreas no son como las egipcias. Lo primero es estar resaltando su propia raza, digamos lo que su propia etnia, su propio pueblo, ¿verdad? Aquí está el halago. Nuestras mujeres no son como las mujeres suyas, como las egipcias. Las nuestras son robustas, son mujeres fuertes. Como diciendo, las egipcias no, son debiluchas. Hay que llegar y ayudarlas para dar a luz, porque solas no pueden. Pero las nuestras no, son robustas y dan a luz antes de que venga la partera. Dice la escritura que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él, o sea Dios, prosperó sus familias. Y es entonces cuando Faraón da el mandato a todo su pueblo diciendo que echaran al río todo hijo que naciera y le guardaran la vida a las mujeres. ¿Qué mujeres estas, verdad? Probablemente muchas personas no han escuchado la historia de estas heroínas, Cifra y Fua. Probablemente nunca habías escuchado estos nombres antes, Cifra y Fua. Pero a mi juicio personal, estas mujeres llevan un fuerte aplauso. Estas mujeres son heroínas en su tiempo y necesitamos este tipo de heroínas en nuestra época. Después de haber hablado de todo lo que sucedió en esta historia, que es una historia real, que sucedió, le pasó a los hebreos, al pueblo de Israel,
en su proceso de formación mientras vivieron en Egipto muchos años, de hecho, como esclavos. Miren, todos los actos que hacemos en nuestras vidas tienen consecuencias. Siempre van a haber consecuencias buenas de actos buenos o consecuencias malas cuando generalmente hacemos actos malos. Y definitivamente el acto de estas dos mujeres valientísimas que fueron contracorriente, que desafiaron las órdenes del hombre más poderoso de su tiempo, que tenía a la mano en mandar a ejecutarlas en un 2x3, tuvieron consecuencias, pero fueron consecuencias buenas. Y ya les mencioné cómo Dios le preserva la vida a los niños a través de las parteras, pero además de eso, cómo Dios las bendice a ellas y dice que prosperó a su familia, ¿verdad? Pero esa no es la única consecuencia que hubo en todo esto. Miren, el pasaje bíblico nos cuenta en el libro de Éxodo todavía, ¿no? Pero estamos en el capítulo 12, versículos 37 y 38. Ya esta es la parte donde ya finalmente los hijos de Israel logran salir libres de Egipto, de debajo de la bota, bueno, probablemente no habían botas en ese entonces, la sandalia de los opresores egipcios. Y dicen estos dos versículos, fíjense qué consecuencias tan lindas y tan opuestas, totalmente opuestas al plan del rey de Egipto, del faraón. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Una vez más me llama la atención que menciona a los hombres probablemente hombres jóvenes en todo su vigor, los hombres que están en edad incluso para ser guerreros, para defenderse y defender a los suyos, ¿no? Incluso menciona a los niños, aunque no los cuenta. No menciona a las mujeres. Triste, ¿verdad? También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Interesante con respecto a la multitud de toda clase de gentes, o sea, toda clase de personas. Gentes no quiere decir que fueran gente de todas las naciones del mundo, sino mujeres, ancianos, niños, jóvenes. Dice que era una gran multitud, pero además de eso llevaban consigo sus ovejas y muchísimo ganado. Necesitamos mujeres a favor de la vida. Necesitamos mujeres que levanten la vida en alto. Necesitamos este tipo de mujeres que decidan temer primero a Dios antes que a los hombres. Mujeres que digan, yo voy en contra de la corriente. Si eso implica seguir a Dios, voy contra viento y marea. Porque además, miren, cuando estás con Dios siempre vas a ganar. Aún por más difícil que sean las circunstancias. Uno ve el pasaje, uno lo lee por arriba y dice, wow. Pero traten de ponerse en los zapatos de estas mujeres, en la época de estas mujeres. Imagínense, el mismo faraón de Egipto te está llamando en persona. Y aún así, tú sutilmente, astutamente, sabiamente, escoges hacer lo correcto. Jamás pensaron estas dos mujeres que sus nombres iban a pasar a la historia. Yo estoy seguro que ni se les ocurrió ni les pasó por la mente, siendo sobre todo mujeres en aquella época, que su nombre o sus nombres, ¿no?, iban a pasar a la historia como unas heroínas. Y Dios las recompensó. Dice que Dios no solo siguió multiplicando y fortaleciendo a los hebreos en gran manera, sino que
prosperó a las familias, a ellas solas no, a las familias de estas mujeres. Y para mí prosperidad significa prosperidad con bienes. Recuerden, en aquellos tiempos la manera en que prosperaba la familia, ellos tenían sus propios ganados, tenían su oro, su plata, tenían sus cosechas que trabajaban, y bendición de Dios era, y prosperidad de parte de Dios, que crecieran tus animales, que creciera tu cosecha, que fuera abundante la recogida de esa cosecha, y por supuesto pues los metales preciosos, ¿no? Hay bendición siempre cuando hacemos lo correcto. Nada, esta era la historia que le tenía para el día de hoy. Quería contarle acerca de estas dos heroínas en la Biblia, y sobre todas las cosas recalcar que Dios, el Dios único, verdadero y eterno y sempiterno, el Dios de la Escritura, de la palabra, de la Biblia, es un Dios de vida, porque Él la da y Él la quita. Es un Dios que aprueba la vida, es un Dios que apoya la vida y que está por la vida, y bendice y prospera a aquellos que también prolongan la vida y guardan la vida. Muchas gracias por estar conmigo, espero les haya servido, les haya ayudado, y hasta la próxima. Chao.